todas y todos. Les doy la bienvenida a nuestro programa de los criterios del Poder Judicial. En esta ocasión, en materia de trabajo, es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, como cada mes, cada jueves. En esta ocasión tendremos un tema muy interesante, muy relevante, como lo es el acceso a la justicia en los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Aprovecho para agradecer, por supuesto, a nuestros anfitriones, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC, así como al aula de la revista Tiempo de Derechos. Muchas gracias como cada mes de darnos este espacio de difusión tan importante. Muchas gracias César, muchas gracias Susi y muchas gracias Olivia. Y bueno, pues para abordar este tema tan interesante y tan relevante, tengo el honor de recibir en este programa a un gran juzgador, al juez Antonio Ordóñez Serna, a quien antes de darle formalmente la bienvenida, me va a dar mucho gusto leer algunas de sus notas curriculares para que todas y todos lo conozcan, aunque seguramente yo sé que ya lo conocen, porque es una persona muy activa en redes sociales, además de ser un excelente juzgador. El juez Antonio Ordóñez Serna es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Amparo por la Universidad de Durango, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial, especialista en Derechos de la Mujer y Grupos Vulnerables, mediación y solución de conflictos, así como en Derechos Humanos por la Escuela de Estudios de Posgrado en Derecho. Ha sido docente en diversas casas de estudio como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Tecmilenio, la Universidad de Durango, la Universidad Panamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Federal de Formación Judicial, por mencionar solo algunas. Dentro del Poder Judicial de la Federación, el juez Antonio Ordóñez Serna se ha desempeñado como oficial administrativo, secretario particular, secretario de juzgado y de tribunal colegiado y ocupa el cargo de juez de distrito a partir de noviembre de 2020. Actualmente es titular del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Naucalpan, Estado de México, sede en la cual también es coordinador de la extensión de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muy querido juez Antonio Serna, bienvenido a este programa. Es un honor tenerte y escucharte en esta tarde, porque sin duda, no solamente leer pues toda tu reseña curricular, que la reduje, porque sé que hay mucho más. Sabemos de tu calidad como persona y como juzgador y que será muy interesante escucharte esta tarde con este tema tan interesante como es el acceso a la justicia en los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Así es que siéntete bienvenido y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, si quieren, empezamos ya de lleno y me encantaría si pudiéramos iniciar este programa, que nos explicaras a todo nuestro público qué es el derecho fundamental de acceso a la justicia para, como que sea como el parteaguas para que entremos en materia y que nos hables de lo que haces en tu tribunal. Claro, pues bueno, muy buenas tardes a todas y todos y de antemano muchísimas gracias por la amable invitación, la amabilísima presentación que hicieron de mi persona y por abrir este foro mes con mes, sobre todo por el trabajo que hay detrás para que estemos aquí algunas personas aparentemente en la pantalla, sin embargo todo el trabajo que está detrás también pues lo reconozco y lo agradezco como parte de las personas que nos interesa acercarnos un poco más al quienes estudian la carrera, a la sociedad en general, a compañeras y compañeros que también nos acompañan en la función de todos los niveles, del operativo a la titularidad. Entonces, pues para mí es muy grato. Lo disfruto mucho y por ende, insisto, lo agradezco a todas y todos ustedes quienes están aquí, quienes están detrás de todo esto. Pues bueno. Precisamente hablando de acercarnos, ¿verdad? A la sociedad, al público en general, parte de ello es el lenguaje ciudadano que debemos de emplear para, a través de estos foros, por supuesto, pues siempre ser más claros y de una forma más accesibles para, con nuestras palabras, que nos puedan comprender de mejor manera
en todos los niveles de las personas que nos estén escuchando, desde quien esté en primero del semestre de la carrera hasta quien sea postdoctor, que nos puedan entender de la misma forma. Siendo así, entonces, yo les platico. El acceso a la justicia, pues es un derecho humano que se encuentra consignado en la La Constitución última instrucción Federal que les pido hoy, y es un derecho humano todos que los demás ya significa comenzamos con la la... posibilidad que tuviéramos todas las personas con independencia de la edad, del género, del sexo, esto es todas las personas, de acceder a que el Estado nos pueda resolver conflictos a través de los medios ordinarios, que sean el acceder, por ejemplo, a los tribunales, donde hablamos mucho del debido proceso, que significa pues que se nos escuche, que se llame a la parte contraria de nosotros, que ambos podamos ofrecer pruebas, después alegar y finalmente se nos dicta una sentencia. O también es alejarnos, bueno, tener un poco más en cuenta la apertura de que esta forma de acceso a la justicia es un tanto la tradicional que se va quedando más cada vez como algo tradicional y después la propia Constitución Federal nos va abriendo la posibilidad también como derecho humano a que nosotros podemos acceder a la solución de un conflicto a través de vías alternativas, como lo puede ser la conciliación, la mediación, métodos de facilitación, siempre que podamos resolver el conflicto que tengamos con una persona con intereses contrarios a los nuestros y que no lo hagamos solamente entre nosotros dos, sino a través de la participación del Estado con algún mecanismo, institución o lo que corresponda, y también en una forma similar que nos puedan escuchar, que podamos llevar quizá algún documento, una prueba, alguna declaración, y con base en ello la solución sea desde luego muchísimo más rápido a lo tradicional, que es a través de los tribunales, y también sea un ganar-ganar, que ambas partes puedan quedar satisfechas. De una forma muy, muy sencilla, el acceso a la justicia significa eso, la posibilidad que podamos tener todas las personas que estemos en el territorio mexicano de acceder a que el Estado nos pueda garantizar que nuestro conflicto se puede solucionar, bien sea de una forma amistosa, bien sea de una forma contenciosa, pero siempre con la participación del Estado y con la seguridad de que esta participación del Estado, pues precisamente será a través de un órgano imparcial, autónomo, independiente, ajeno al conflicto, ajeno a cualquier interés y que desde luego no se agota ahí, ¿no? Sino que también, por ejemplo, cuando no llegamos a estar conformes con el resultado, pues tengamos una segunda instancia. Esto es un tribunal superior que pueda revisar lo que hizo este primer tribunal y en su caso determinar si estuvo bien o si estuvo mal y cuáles serían las consecuencias en el caso de que estuviera mal, con la finalidad de que precisamente tengamos este acceso a la justicia, al menos garantizado por cuando menos dos, bueno, no cuando menos, por dos instancias, al menos ordinarias. Muy bien, pues qué interesante y también como tú comentas que difundir toda esta información, difundir en qué consisten estos derechos humanos que tenemos todas y todos por el simple hecho de ser seres humanos. Y ahora desde tu trinchera como juzgador federal en este nuevo sistema de justicia laboral, y quiero recalcar que eres de los jueces, pues de los primeros, eres de los pioneros que están habiendo brecha, están haciendo que se sienten ya criterios en este nuevo sistema de justicia laboral. ¿Cómo se accede a la justicia en un tribunal como es el tuyo, el de asuntos individuales? ¿Qué tipo de contiendas tú conoces y tramitas? Y bueno, y si nos puedes abundar, a lo mejor después de explicar esto, ¿cuál va siendo la diferencia? ¿Qué pasaba antes? ¿Y cómo se vive la justicia laboral en la actualidad ya con estas nuevas reglas y con este nuevo sistema muchísimo más accesible y amigable para todas y todos? Gracias, estimada magistrada. Me quedo de entrada con esto último que usted menciona, algo más amigable y más accesible para todos. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales que tenemos en estos tribunales que son parte de un nuevo sistema de administración de justicia, pero definitivamente en todos. Solo que, pues tenemos nuestras propias leyes que nos rigen y de alguna u otra forma lo podemos acercar, más material hacia las personas. En los tribunales laborales, ¿qué es lo que, cómo es el acceso a la justicia? ¿Qué casos vemos? ¿Cómo los vemos? Y pues de qué tipo son. En aproximadamente 100 años en nuestro país
la justicia laboral fue más o menos de la misma estructura y de la misma forma, con leyes que lamentablemente no avanzaban al mismo ritmo que otras materias como la civil o la penal, incluso la administrativa, ¿no? Esto significó que la justicia laboral por mucho tiempo se quedara rezagada, que quedara en manos de la administración pública, sea federal o de las entidades federativas, em, no fuera formal y materialmente jurisdiccional porque no estaba a cargo de los tribunales, o sea, sea del Poder Judicial Federal o de los locales, y por ende, pues sabemos bueno, la historia nos ha mostrado cuáles son los vicios o las malas experiencias cuando la justicia no está formal y materialmente depositada en el Poder Judicial. Sin embargo, ello daba lugar a que, pues, mm, vinieran muchas prácticas que a lo mejor no fueran las más correctas de todos los tipos, de quien promovía una demanda, de quien la contestaba y de quien la resolvía. Y a veces la misma ley, por la forma en la que estaba estructurada, permitía estas situaciones. De forma muy breve, al ver todos estos aspectos un tanto negativos que finalmente no hablamos de un sector, sino es de los más vulnerables, y donde estamos depositados todas y todas, que es en la rama del trabajo, pues ameritaba un cambio sustancial, no solamente la forma, porque al menos ya habíamos tenido dos reformas en el 80, 1980 y en el 2012 que no habían sido lo suficientemente amplias para dotar a la justicia laboral de elementos que les eran necesarios. Finalmente, en el 2017, la Constitución se cambia el máximo ordenamiento del país a efecto de que se traslade la justicia a los tribunales, que es un tribunal como el que yo estoy adscrito, y en el 2019 se crea la ley, bueno, se reforma y se da los lineamientos de la ley secundaria, que es la Ley Federal del Trabajo, para que podamos operar. Y finalmente, en el 2020, iniciamos esta primera generación de tribunales laborales. ¿Qué significa esto? Pues no es tan sencillo como decir, desaparecen juntas de conciliación y arbitraje y se crean tribunales laborales, sino que ahora la justicia está en manos de una persona juzgadora que va a escuchar a las partes de forma directa sin ningún intermediario. Y el intermediario no solamente me refiero a las personas, que esté un escribiente, un secretario, una secretaria o algún otro servidor o servidora pública de por medio, sino inclusive hasta lo más material como lo es el papel, ¿no? No es lo Claro. mismo valorar declaraciones que se encuentran plasmadas en un papel, a estarlas escuchando y viendo directamente y poder dirigir ahí todo lo que está pasando. Trasladar la justicia a los tribunales, entonces, es garantizar a la sociedad que quienes tengan la necesidad de verse en un conflicto de la materia laboral puedan ser escuchados por una jueza o un juez en una audiencia pública, puedan ver frente a su contraparte, lleven las pruebas que sean procedentes y que necesiten desahogarse en una audiencia, y pues la persona juzgadora que conozca del caso en ese mismo acto les pueda dictar una sentencia, reduciendo de esa forma todos los plazos que se tenían antes los conflictos laborales, todavía los que se encuentran vivos, pues hablábamos de entre 5 8 años para que tuviéramos una sentencia definitiva, cosa que hoy día se ha reducido entre 5 y 7 meses. Entonces la diferencia pues es abismal, ¿no? En ese aspecto, y viene un muy buen sabor de boca en ciertos puntos. Que son inmediatos, como lo es el tiempo en el cual se resuelven los conflictos, o bien la forma en la que se desahogan los juicios, las pruebas, etcétera. ¿Qué cuestiones conocemos nosotros entonces? ¿Qué es lo que podemos nosotros resolver a través de nuestras sentencias en los tribunales laborales federales? Desde dos aspectos muy fáciles de comprender para toda la sociedad, es todos esos anuncios que vemos en la calle donde dice te despidieron injustificadamente, llama a este número, acércate a esto, a esto. Esos son los conflictos que vamos a ver nosotros. Despiden injustificadamente a una persona, bueno, que así lo considera, y para proteger sus derechos laborales, ya sea de una reparación del haber sufrido este acto o bien de una restitución, como lo es volver a la fuente de empleo, lo podrá demandar en un tribunal laboral y nosotros conoceremos de ello llamando a su contrario, al patrón o al físico, moral, quien corresponda, y pues escucharles a ambos para ver quién tuviera la razón y hasta qué alcance. Por un lado. Y por otro, de los asuntos que más conocemos, también muchas veces vemos ahí en la calle anuncios como que te quitaron tu pensión, no tienes la pensión suficiente. Son cuestiones obviamente comerciales de despachos, ¿no? Pero son esos conflictos los que nosotros resolvemos.
porque son de naturaleza de seguridad social. Siempre que una persona se venga a quejar de que, por ejemplo, institución como el IMSS o el Infonavit haya posiblemente vulnerado sus derechos porque no le otorga una pensión, porque no le otorga un crédito de vivienda, o bien porque teniendo una pensión se la reduzca, se la limite o ya no le alcance, o un crédito de vivienda tenga un seguro que no le quiera hacer efectivo. Este tipo de situaciones comunes em, cuando esto deriva en un conflicto, porque aquella parte no quiere, al menos en la postura de la otra, reconocer algún derecho, pues las partes acuden con nosotros ante un tribunal laboral. En mi caso estoy en uno federal que conocemos con competencia de seguridad social, de este tipo de asuntos, y por ende pueden demandar a estas instituciones que son instituciones del Estado, que como se es el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Infonavit o las administradoras de fondo de ahorro para el retiro, las AFORES, les pueden demandar a ellos diferentes acciones, como lo es otorgar una pensión, devolver los recursos que durante toda su vida han ahorrado y ahora por determinadas situaciones particulares pueden tener derecho a la obtención de ellos o de alguna parte de ellos, o bien que la vivienda que ya tienen aquel crédito que al parecer nunca se pagó y ahorita quieren hacerlo efectivo y a lo mejor ya está pagado, a lo mejor era de mi papá que mi papá falleció y pues ya no lo terminó de pagar. Finalmente todos esos casos que no son pocos, son muchísimos, muchísimos de todos los días, pues nosotros conocemos de ellos y lo hacemos pues de una forma desde luego imparcial, autónoma, independiente, así sea una institución del Estado quien esté frente a la parte trabajadora o sus asegurados, para que si tienen la razón, pues nosotros protegerlos y restituirles en sus derechos laborales, insisto, sean propios o sean de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su hermano, de sus hijos, porque finalmente todos podemos estar protegidos a través de esta trascendencia en los derechos laborales, que es similar a cuestiones hereditarias en la materia civil, también se trasladan a la materia laboral. Todos podemos ser sujetos de una protección amplia que nos pueden dejar nuestros ascendientes o nuestros descendientes o nuestros familiares consanguíneos más cercanos, según sea el caso, y finalmente estamos protegidos. Mucha gente no lo sabe, pero afortunadamente cada vez esto se va haciendo más expansivo y llega la justicia cada vez a más hogares que necesitan esta protección. Muy bien. Por ejemplo, ya en tu experiencia como juzgador federal en materia de trabajo, en este nuevo sistema, con estas reglas más amigables, más accesibles, ¿qué obstáculos pudieran presentarse para acceder a este derecho fundamental, ¿no? Que tú hayas ya vivido o que ya vayas visualizando, porque a final de cuentas, el implementar un sistema es un reto y no nada más es el reto de implementarlo, sino que se haga en el tiempo un sistema que funcione y consolidarlo, pero por ahí pueden surgir algún tipo de obstáculos que no hagan tan accesible derecho y que tú ya pudieras más o menos visualizar o que ya te has enfrentado a él. Sí, claro. Pues mire, con toda la honestidad del mundo, porque la autocrítica es un primer pilar para mejorar. En estos 3 años ha habido muchas áreas de oportunidad de las cuales la sociedad nos demanda que seamos más rápidos, más ágiles en la resolución de nuestros asuntos. Como lo decía anteriormente, pues era uno de los principales aspectos de clamor de justicia cuando estaban las juntas de conciliación y arbitraje, que la gente espera solucionar su conflicto en breve término, porque además esa es una de las características del acceso a la justicia en un plazo razonable. Em, y resulta que en ciertos sectores, o en ciertas sedes, más bien dicho, específicas del país, quizá ha sido un obstáculo que la planeación del sistema no fue con los elementos más cercanos a la realidad por muchos factores, principalmente políticas públicas o mal funcionamiento de antes de la Junta que no daban indicadores reales sobre cargas de trabajo o complejidad de asuntos, etcétera, que son los que se tomaron en cuenta para crear los tribunales. Y resulta que el personal o el número de jueces o el número de titulares, juezas y jueces, o el número de titulares en general, no hayan sido lo suficientes para atender las demandas de la gente. Y ello da lugar a que, pues con muy justa razón, la sociedad demande que estamos siendo un poco tardados en resolverles sus asuntos.
Y uno de los obstáculos es pues que quizás sean necesarios un poco más de estudios, pero no solo eso, porque esos los hay, sino desde luego, pues el Estado necesita para su operación, desde luego, más recursos humanos, materiales, para poder establecer cada vez más tribunales y acercar la justicia más hacia las personas. Ese es un primer factor que, por un lado, como una parte autocrítica, pudiera yo comentar, de que quizá tenemos una tarea pendiente y en números rojos que atender desde quienes administramos justicia. Por otro lado, hay una gran área de oportunidad en operadoras y operadores jurídicos y en el foro de litigio en la forma en la que interpretamos estas nuevas reglas o estos nuevos principios del nuevo procedimiento. En cuanto a presupuestos procesales, esto es, ¿qué necesitas acompañar a tu demanda para que la misma sea procedente? ¿Qué necesito yo para que pueda resolverte? ¿Cuándo te puedo decir que un asunto no está exento de conciliar? Y tú, aunque ya creías que podías acceder al tribunal, finalmente el tribunal te va a decir, lo siento, de momento no se puede aquí, pero te voy a mandar a que concilies en un centro de conciliación y una vez que agotes esto, puedas venir para acá. Y aquí hago una pequeña pausa. Ajá. Lo menciono como parte de uno de los obstáculos, pero en realidad no lo es. Solo que para la sociedad o para el foro de litigio, así se ha percibido. El hecho de tener que ir a conciliar algunos casos lo ven como un obstáculo, como un mero requisito, como una mera formalidad que les está impidiendo acceder a la justicia, cuando realmente pues lo que está plasmado en la norma y en la Constitución es el ejercicio verdadero de un derecho. Esto es la posibilidad de poder solucionar tu caso en una instancia previa a los tribunales de una forma más amigable, más rápida, más efectiva y sin necesidad de que te desgastes en todo un juicio. Pero a veces esta interpretación que hemos dado podrá ser correcta, podrá ser no correcta, y pues ya vendrán los órganos de control constitucional a que nos digan, mira, este es el lineamiento que debes de seguir, equivocaste en esto o en esto acertaste, y pues son muchos criterios que todavía estamos construyendo precisamente para que con órganos terminales, como lo son los tribunales colegiados o algunas veces que esto llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se establezca el parámetro definitivo para saber qué asuntos pueden ser conciliables, qué asuntos no, y bajo incluso, pues, qué alcances. Y esto con la finalidad de que las partes no lo vean como un obstáculo en el acceso a la justicia, sino que realmente cuando vayan a los centros de conciliación, sepan que ya no van a tener que volver al tribunal porque en ese centro solucionaron su caso. Así es. Y sobre todo, bueno, ir cambiando también pues el paradigma, el chip, la forma de ver la justicia laboral que antes, y digo, lo digo con todo el respeto a aquellas personas que han trabajado en las juntas o en el mismo Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ha sido tarea ardua, pero de alguna manera algunas prácticas que fueron enviciando los propios procedimientos y no necesariamente generados por los funcionarios de las juntas, sino generados inclusive por las partes, fueron permeando para que se fuera obstaculizando, se fuera alentando toda la justicia laboral en nuestro país, que es justo lo que da la pauta para que se haga toda esta reforma, no solamente la constitucional, sino ya la legal que se concreta en 2019 para este nuevo sistema. Entonces también ir cambiando esas dinámicas y no solo, insisto, de los funcionarios y funcionarias, sino también de los propios litigantes. Cómo van a ver la justicia laboral, cómo se tienen también que desenvolver frente a un juez en una sala de audiencias con otras reglas y con otra forma de presentar sus demandas, con otra forma de presentar sus pruebas, de desahogarlas y con un juez que ahora sí es un juez, vamos, y que está con un control de la propia del propio juicio con una inmediatez, con una cercanía y que va siendo pues un buen árbitro, por así decirlo, en este tipo de audiencias. Entonces, yo lo que veo y tomando en cuenta ya la experiencia que tenemos incluso en el sistema de justicia penal costó ir cambiando la forma de los litigios y también los jueces ir planteando, irse desenvolviendo y dando pie con sus interpretaciones a que se vayan generando
los criterios ya de los órganos terminales y muchos ya han llegado a la Corte en este nuevo sistema de justicia laboral. Yo me refiero a esto porque hay algo que preocupa y que creo que es una preocupación que muchas y muchos litigantes o, vamos, personas actoras tienen ahí pendiente, el tema de las prevenciones, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde una prevención, si es necesaria? ¿En qué momento pudiera no serlo tan necesario y que pudiera de alguna forma, a lo mejor momentáneamente, ir retrasando ese acceso a la justicia, señor juez? Pues sí, magistrada, le dio usted al clavo en uno de los clamores principales sobre las críticas, ¿no? Al trabajo que se hace, porque es un primer momento en todo proceso la atención a la demanda, este auto de erradicación, donde sabemos si se previene, se admite, si hay incompetencia, si hay otro tipo de determinación como remisión al centro, en el peor de los casos, un desechamiento de la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero concretamente las prevenciones son el 90% de las determinaciones. Del todo el grosor del día son más o menos el 90%. 9 de cada 10 demandas se previenen. Y recibimos la crítica fundada y hay que trabajar en ello para atender las razones que pudiésemos nosotros tener como materia para mejorar. Sin embargo, cuando tenemos esta posibilidad de intercambiar ideas con el foro de litigio, pues todos coinciden en que la prevención es un momento oportuno para mejorar todas esas áreas de oportunidad que sin ella el asunto probablemente hubiera terminado como antes pasaba, en una reposición del procedimiento, tumbando todo lo actuado y el desgaste por años y años de actos procesales que finalmente no sirvan de nada, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer las reflexiones, dicen, sí, sí es cierto, es mejor una prevención que me dilate el caso 3 días a una falta de prevención que de como resultado 4 años perdidos. Es una diferencia abismal, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente prevenimos? Porque este dato catastrófico, es decir, 9 de cada 10 demandas son materia de prevención. Bueno, son desde aspectos meramente formales hasta datos meramente informativos o cuestiones ya sustanciales como pueden ser las acciones contradictorias, la posible causal de una improcedencia de la demanda laboral y tener que indagar de ella para no, pues sí, no perjudicar incluso a la contraria, ¿no? Como puede ser alguna cosa juzgada, etcétera. Sin embargo, las demandas, yo creo que parte de la construcción de este nuevo sistema es también ajustarlas a la nueva ley y al nuevo proceso. Si trabajamos todavía sobre aquellos formatos que no son ajustados al nuevo proceso, evidentemente vamos a tener un montón de requerimientos de prevenciones con aspectos meramente formales, como lo es, precisame correctamente cuáles son los hechos que dan origen a este reclamo porque muchas veces se pensaba, ¿no? Pues durante la secuela esto se puede mejorar, subsanar y se puede corregir, porque había una audiencia que se llamaba demanda y contestación, aun cuando ya había una demanda y una contestación. ¿Qué daba lugar a esto? Pues que si la demanda estaba mal hecha y la contestación ya lo había hecho valer, en esta audiencia de demanda y contestación, esto se podía cambiar, incluso modificación de la demanda, cambiarla. A ver, yo te pedí indemnización, pero ahora quiero mejor la reinstalación, viceversa. O yo dije que tú me corriste, pero ahora dices que yo renuncié y ahora impugno este documento. O sea, había una cambiadera de la controversia muy considerable porque así lo permitía la ley. Pero esto daba lugar precisamente a que las demandas podían ser muy vagas o con muchos errores y en otro momento procesal se podían subsanar sin necesidad de que estuviera por medio de una prevención. Así lo permitía aquel sistema. Hoy día, la demanda como está presentada y la contestación como está presentada, muy difícilmente, no me atrevería a decir que es imposible, pero muy difícilmente eso va a poder variar. Y si una demanda no se previene mandándola a corregir o a aclarar, pues vamos a tener que asumir todas y todos esto de las partes y el tribunal con aquellas fallas, oscuridades, irregularidades, deficiencias que pueda traer la demanda y esto muy probablemente dará lugar a que un control constitucional nos diga, tú debiste de haber corregido esto en el momento oportuno. Ahora, entonces, ¿cuál es la intención del tribunal? ¿Qué es lo que está detrás como órgano de buena fe?
pues que la demanda se integre de la forma más pulcra posible, sin errores, sin imperfecciones, para que la demandada no tenga la necesidad de hacer valer ningún tipo de oscuridad y nos enfoquemos en el fondo. ¿Tienes o no razón de esto? Y no decir si no fuiste claro en este hecho, no me diste este elemento, no proporcionaste este dato, etcétera, etcétera, etcétera. Quitar esos formalismos finalmente nos ayudan, ¿no? A lo que dice también el acceso a la justicia. Hay que privilegiar el fondo sobre la forma. Parte de privilegiar el fondo sobre la forma implica necesariamente una buena prevención de la demanda, un buen desahogo de la misma y para darle el cauce correcto durante el proceso, que nos permita resolver fondo y no forma, tanto en sede ordinaria como en el propio control constitucional. Totalmente, y justo llegaste a donde quería que llegaras para transmitirle a las personas que hoy nos escuchan y que seguramente verán esta grabación a la postre, no necesariamente una prevención va a ser un obstáculo. Hay que a lo mejor quitarnos ya esa idea y es la oportunidad de que nuestra demanda esté bien planteada y que nuestro juicio se lleve en su cauce de una manera ágil. Entonces, a lo mejor si nos vamos a tardar 2, 3 días, aparentemente como si fuera un tropiezo, pero que no lo es justamente también parte de la función de los operadores jurídicos, en este caso de las y los juzgadores y de sus secretarios instructores, de vigilar desde el momento en que las partes presentan su demanda, vigilar que desde ahí ya empiece de una forma, digamos, derechita, correcta, tome su cauce para evitar algún tipo de reposición y sobre todo para evitar vulnerar el tercer párrafo del artículo 17 constitucional que nos obliga a privilegiar las soluciones de fondo sobre cuestiones formales, ¿no? Entonces, es muy importante mandar también ese mensaje, no necesariamente todas las prevenciones son un obstáculo al acceso a la justicia, sino que si son pertinentes, al contrario, abonan para que ese derecho fundamental se concrete de la mejor manera, que es resolver las controversias, ¿no? En el trámite de los juicios laborales que usted conoce, señor juez, ¿qué más hay? O sea, por ejemplo, ya sabemos, o a lo mejor hay personas que no lo saben, que hay 2 etapas en los juicios ordinarios, cómo se desarrollan y cómo es la función de ustedes como juzgadores y de su equipo para permitir de esa manera que se cumpla con o que se concrete ese derecho fundamental de acceso a la justicia. Claro que sí, miren. En el sistema laboral, conforme a las reformas de 2019, los procesos, por regla general, suelen tener dos etapas, una etapa escrita y una etapa oral. Pero también podrán ser todos por escrito. Pero esa salvedad de un procedimiento un poquito más rápido, la voy a obviar para enfocarnos en esta característica que es una de las principales del nuevo sistema, ¿no? La fase escrita y la fase oral. ¿Qué es lo que hacemos en una y en otra? Realmente el sistema está diseñado, lo voy a decir con palabras muy fáciles, está diseñado para que yo como juez solamente esté atendiendo los casos en una sala de audiencias y que otra parte del equipo del trabajo, muy importante, que son secretarias y secretarios instructores, atiendan las cuestiones de mero trámite. Esto es, que revisen una demanda, que revisen formalidades, en su caso que la prevengan, que la admitan, que emplacen a la demandada, que tengan por recibida su contestación, sus pruebas, reciban una réplica, reciban una contrarréplica, cierran una fase escrita, digan, pues aquí está el asunto ya listo con todos los actos procesales de mero trámite para que usted comience a hacer las cuestiones relevantes, como lo es, bueno, hasta aquí podríamos decir que está una fase escrita, porque esto se hace en acuerdos que cabe hacer el gran paréntesis, se emiten únicamente por el secretario o la secretaria instructora sin la asistencia o más bien sin la autorización de un titular. Y eso significa que no actúan solo como fedatarios públicos, sino que actúan con todo el imperio de una autoridad jurisdiccional, con autonomía, independencia, que son sujetos inclusive a un sistema recursal, esto es, que sus actos puedan ser impugnados pueda cuestionarse la legalidad de los mismos y un superior los pueda analizar y en su caso confirmar o revocar.
Entonces, todos estos actos que son en este primer momento, que son de mero trámite, hay que hacer el énfasis constantemente en ello, correrán a cargo de una secretaria o secretario instructor, que es una fase escrita, y así le llama la ley porque aquí no hay necesidad de abrir audiencias. Todo esto se hará en el papel, por así llamarle, porque ya no usamos papel, pero en un documento, sea en papel o digital, se hará en una fase escrita. Y cuando digan ya está esto integrado con los actos procesales que indiqué, se cierra esta fase escrita y se turna a la jueza o al juez. ¿Y que ahora qué va a hacer el juez? Ya cuando tiene el asunto integrado, primero, y aquí cabe también señalarlo, vamos a verificar paso a paso, detalle a detalle, que lo que se hizo en la fase escrita se haya hecho bien. Es una revisión oficiosa, porque tenemos la facultad de que si algo se hizo mal, así más o menos como lo haría el colegiado, reponer procedimiento y ordenar que se repare esa cuestión procesal, se subsane y que no siga, que no vaya a trascender hasta el dictado de la sentencia, para que esto no sea ya de por sí el perjuicio que se pudo haber ocasionado, pues no sea mayor. Si todo está en orden, si fue la prevención correcta, el desahogo, los actos procesales se les dieron sus plazos, se llamaron a todas las partes, el llamamiento está correcto, o sea, el emplazamiento, no advertimos ninguna falla, entonces empezamos a depurar el asunto. ¿Qué significa? Vamos a quitar todo lo que no nos sirve. Suena medio feo decir eso, pero es uno de los actos procesales. Sea que lo hagamos a través de una autodepuración que es por escrito, sea que lo hagamos en una audiencia preliminar. Pongamos este ejemplo, el de la audiencia preliminar. Aquí vamos a quitarle o a pulir, vamos a pulir todas estas cuestiones que trae el procedimiento. Por ejemplo, que quien vino sí tenga personalidad, que yo sea competente, que no haya ninguna cuestión de acumulación con otro caso parecido, similar, igual, que no tenga ninguna causa de excusa de este asunto yo, porque como apenas estoy conociendo del mismo, pues ahí tengo que saber si no tengo no me debo excusar a través de una causa de impedimento, que son cuestiones meramente procesales y me ponen a mí la obligación de afinar y de pulir el asunto para llevarlo limpio hacia la sentencia. Lo estoy preparando. Superado esto, pues yo voy a ver si la demandada hizo valer excepciones procesales, que son estos aspectos que comentaba. Si hay necesidad de algún pronunciamiento sobre competencia, sobre personalidad, sobre acumulación, etcétera. Excusas. Y si no los hay o habiéndolos, los supero y digo que son infundados y me permiten continuar o siendo fundados los puedo reparar en ese mismo momento y puedo continuar, entonces determinaré con qué están de acuerdo las partes. A ver, ¿qué hechos dijo una parte? ¿Qué hechos contestó otra? Que estuvieron de acuerdo y que por ende no tienen conflicto. Y esto es de suma importancia porque es parte de depurar, es quitar aquello que no me sirve para la sentencia, por así decir. Esto significará que si la parte actora, por ejemplo, dice, yo era tu empleado, y la patrona, la demandada, dice, sí eras mi empleado. Parece algo tan simple, pero usted lo sabe perfecto. Cuando la relación de trabajo está controvertida, es un estudio considerable, importante y que puede llevar a perder el asunto desde un primer momento sin analizar nada más. Entonces, es un aspecto que parece sencillito, pero el hecho de que ya estén de acuerdo en eso nos permite avanzar bastante. Tanto que a veces, por costumbre, tenemos muchas pruebas tendentes a acreditar que sí había relación de trabajo. Que un gafé de la oficina, que las tarjetas checadoras, que mis recibos de pago, que mi uniforme, que la declaración de mi compañero, de mi compañera, sirven para más cosas usualmente, pero supongamos que solamente iban encaminadas a eso. Y ellos dijeron, yo era tu trabajador y el otro dijo, tú eres mi empleado. Por definir correctamente ese hecho que no está controvertido, a mí en un momento siguiente de la misma audiencia, yo puedo desechar todas esas pruebas. Y no significa que las partes vayan a perder ni nada, no, al contrario. Cuando les explicamos en la audiencia, mire, todas estas pruebas no las voy a llevar a juicio porque usted las ofreció para demostrar que usted era trabajador de aquel. Y él dijo que cree que sí es su trabajador. Entonces no les sirve, no las necesitamos. Las dejamos fuera y continuamos. Este mismo ejercicio lo vamos haciendo con otros elementos, con otros hechos. Por ejemplo, que digan, yo ganaba 500 pesos al día y aquel diga, sí, sí los ganabas. Igual,
Puedo tener los recibos de pago para acreditar salario, entonces ya no me van a servir, los puedo dejar fuera, ya no los voy a llevar a un juicio. Y así vamos haciendo el ejercicio. Yo trabajaba de lunes a viernes, yo entraba a las 9, salía a las 3, yo tenía el puesto de operador, yo hacía estas actividades y supongamos que todos se van poniendo de acuerdo, en todo están de acuerdo ambas partes. Eso me da mi lugar para yo desechar muchas pruebas porque la ley dice, no vas a admitir aquellas pruebas que se relacionen con hechos no controvertidos. Entonces, todas déjalas fuera. Depura bien el procedimiento. Llévate al juicio solamente lo necesario. Muchos casos, con todas las condiciones generales de trabajo, que son estas cuestiones que digo, fecha de ingreso, terminación de la relación laboral, salario, jornada, horario, actividades, puesto, principalmente. Con todo esto de acuerdo, a veces el punto se ciñe solamente la controversia de decir, tú me corriste y la demanda dice, no, yo no te corrí, tú te fuiste del trabajo. Eso es lo único que vamos a analizar. Y para analizar eso, con 2 o 3 pruebas es suficiente, generalmente. Que si con la prueba confesional, la testimonial y a veces un que otro documento, que si la lista de que sí ingresó, que sí salió o que no fue, etcétera. Y es suficiente. Entonces, eso es lo que ya nos llevamos a juicio y ya habremos depurado todo lo demás. Entonces, hasta este momento, esta función, pues, si bien es meramente procesal, pues es de suma relevancia porque el juez o la jueza laboral va preparando su caso para lo que va a desahogar en juicio y eventualmente va a tener que sentenciar. Por ende, se procura y se espera que sea la misma persona quien hace toda esta preparación, aquella que va a desahogar las pruebas, aquella que va a resolver. Se hace que haya continuidad en la persona juzgadora para que no se vulneren ciertos principios procesales, como puede ser, por ejemplo, la inmediación. Ahora, ¿qué hacemos entonces una vez? Porque todo esto es fase oral, esto es una audiencia con las partes ahí presentes, incluso si yo tengo dudas, si una demanda no me queda claro y no se previno, ahí lo puedo desahogar. ¿Qué le digo? Oiga, usted dijo esta cuestión del salario, pero no quedó lo suficientemente claro. ¿Me lo puede precisar aquí? ¿Te lo precisa? Le das vista a la contraria y si la contraria dice, sí, estoy de acuerdo, no va a haber nada mejor que ambas partes estén de acuerdo porque ya después no se va a poder alegar nada. Se va a haber reparado en el propio acto de la audiencia ese posible defecto que pudo haber habido en la fase escrita. Entonces ahí tenemos muchas áreas de oportunidad nosotros que tenemos que actuar con agilidad, con proactividad y obviamente con conocimiento de la causa. Terminamos de depurar el caso y siguiendo con este ejemplo muy sencillo, de que la audiencia preliminar ya cumplió con su objetivo. Ahora nos iremos a la audiencia de juicio y en 10 a 20 días estaremos celebrando una audiencia de juicio donde desahogaremos estas pruebas que ya hemos admitido, que si las confesionales de ambas partes, una que otra testimonial y algún documento que yo pueda inspeccionar y se acabó. Y con eso yo voy a saber si existió, bueno, si fue verdadera la versión de la parte patronal en cuanto a que el trabajador se fue del empleo, o si no lo logró demostrar, pues considerar que sí existió un despido y que por ende amerita ser indemnizado o reinstalado él o la trabajadora. Y eso es lo que voy a hacer una audiencia de juicio, solamente 2 etapas: desahogo pruebas, oigo alegatos, cierro el juicio y dicto mi sentencia. Eso es lo que hacemos en las 2 fases, la fase escrita de actos meramente de trámite, la fase oral, donde ya depuramos procedimiento y después resolvemos los juicios. Básicamente, espero haber sido claro en lo Muy que claro, yo pudiera creo ser que el proceso. de verdad, más claro no podría ser y sobre todo nuestro auditorio está dirigido a abogados, a estudiantes, incluso a quienes no son abogados. Entonces, con la claridad con la que ha expuesto lo que hace en estos juicios ordinarios, se la agradezco. Pero además, así poniendo de relieve algo muy importante que también tiene que ver con este nuevo sistema y esta nueva justicia laboral, como incluso, así como no todas las prevenciones son un obstáculo para el acceso a la justicia, tampoco los desechamientos de prueba son un obstáculo para que el debido proceso y para que tengamos una justicia de fondo, completa, imparcial, sino justo por eso tenemos jueces y juezas
altamente especializados como usted, altamente preparados, ya listos para este sistema, que conocen y que van viendo más allá, van viendo lo que es las posturas de la parte para no desahogar, porque lo más fácil es admitir todo, ¿a poco no? Pues Claro, admito todas las pruebas y pues que se desahogue todo y ya después veré cuál me sirve y cuál no, sino desde esta etapa de preparación y de ofrecimiento de pruebas, cuáles voy a mandar al juicio, cuáles voy a mandar a desahogar, porque sí son pertinentes. Entonces también parte del derecho al acceso a la justicia es la pertinencia de los medios de prueba, que sí se desahoguen los necesarios y que eso también permita que los juicios no se alarguen y alarguen y alarguen. Y también, obviamente, otro aspecto fundamental, así como los jueces, los tribunales laborales son tribunales de buena fe, ¿no? Nuestra función es imparcial, es objetiva, es profesional. También debe haber una buena fe procesal, ¿no? No voy a llevar a juicio o no voy a estar insistiendo en llevar a juicio medios de prueba que lo único que van a hacer es obstaculizarlo, es retrasarlo en perjuicio de mi contraparte, ¿no? A veces hasta en perjuicio propio, pero no nos enteramos en ese momento. Entonces, qué interesante y qué importante la función que hace como juzgador en estos nuevos tribunales, con estas nuevas reglas y con esta nueva forma de vivir la justicia en materia de trabajo en nuestro país, ¿no? Eh, eh, para usted, ya en su función, y sé que ha estado no solamente en el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, donde actualmente está adscrito, sino también en alguno otro, con diferentes experiencias y con diferentes retos. ¿Cuál ha sido el mayor reto ahora en esta fase como juzgador federal? sin duda el mayor reto es acercar la justicia materialmente a la sociedad a través de las audiencias donde estamos frente a frente, así a 1,5 metros de distancia, y acercarla a los sectores más vulnerables. El sector de la materia del trabajo tiene un sector vulnerable que son las personas trabajadoras, por supuesto. Sin embargo, no acaba ahí. El, el, el sector vulnerable de las personas trabajadoras tiene muchos otros subsectores. La madre trabajadora que es mamá soltera, que no tiene ninguna red de apoyo y que además de ello sufrió actos de discriminación en el empleo con motivo de su embarazo, ya es trabajadora, mujer en situación de vulnerabilidad. Entonces vamos sumando, ¿no? Factores de vulnerabilidad. Ahora, si a eso le sumáramos que era menor de edad porque tenía 17 años, la desventaja social en la que se encuentra, considerable, ¿no? Si le sumamos a que eso, a eso, a que era una mujer indígena, imagínense. Y si le sumamos a eso que tenía dificultad para leer, escribir o bien hablar en el mismo idioma, entonces la transversalidad en un aspecto vulnerable puede ser tanta que cada ocasión o cada caso que conocemos nos puede impactar por el nivel de afectación al derecho que se está reclamando y la situación tan vulnerable en la que se encontraba cierta persona, porque puede ir sumando factores de vulnerabilidad, puede tener uno solo, pero de tal gravedad que sea suficiente como aquellos casos donde tenemos menores de edad involucrados que lamentablemente fallecieron sus papás y vienen a pedir una pensión o vienen a pedir que los recursos acumulados se les pudieran devolver para poder seguir estudiando. El gran reto es que todos esos casos que siempre ha habido, por supuesto, hoy día sí se sientan más cercanos a la gente, que la gente que siempre ha tenido estos problemas y los llevaba antes a las juntas y era otra forma de administrar justicia porque la ley así lo establecía y porque el Estado mexicano así lo tenía estructurado. Hoy día sepan que cuentan con órganos distintos, que su problema seguramente será resuelto en mucho mejor tiempo, pero no solo en eso, no nos podemos quedar en el tiempo. El reto es que la resolución sea de calidad, que sea acorde a cada caso concreto, las necesidades de cada persona
e incluso con, desde luego, los ajustes razonables al proceso que debemos de hacer cuando tenemos niñas, niños, adolescentes involucrados, trabajadores migrantes, y un largo etcétera, 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 que podemos aquí hablar amplio y tendido sobre los sectores vulnerables que todos los días tenemos en las audiencias, y no podemos dar una justicia tradicional, es decir, a ver, aquí tengo un despido injustificado en el cual las cargas probatorias las divido así, tengo estas pruebas y esta es una conclusión. Sería una justicia un tanto vacía, si se me permite llamarla de esa forma, si yo no tomo en cuenta quién está detrás de, del problema, de ambas partes, de quien demanda, de quien acciona y de quien tiene que contestar. Entonces, tenemos ahorita muchos criterios tradicionalísimos en materia de pensiones, por ejemplo, en materia de derechos de menores, que no podemos seguir resolviendo igual. Y para concluir el reto es arriesgarnos a decir, esto ya no es vigente. Así sea la jurisprudencia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió como ponente la ministra o el ministro tal, que es una eminencia en el derecho, la sociedad y el derecho y las condiciones han cambiado de forma tal que me permitan a mí hacer una nueva reflexión. Así me digan, no eres nadie para hacer esto, porque es complicadísimo decir que uno no va a aplicar una jurisprudencia, pero que las características del caso concreto lo permitan y siempre que sea para proteger más, ¿no? Claro. He tenido esos casos en 2021 antes de un criterio jurisprudencial que hablaba acerca de la posibilidad de declarar beneficiarios a una concubina existiendo un matrimonio, cuando yo decía que qué complicado para mí decirle a las partes, es que, ¿qué cree? No puedo, aunque sé que usted ha vivido los últimos 10 años con el trabajador fallecido, pero tengo aquí una señora que desde hace 30 años no tenía idea quién era, pero tiene un acta de matrimonio. Y tengo una jurisprudencia que me dice que usted no tiene derecho a nada y ella lo tiene derecho a todo. Y entonces el principio de realidad, ¿dónde queda? Ese principio sí es vigente para mí, yo tengo que resolver y un control ex oficio sobre ese artículo, esa disposición normativa o esa pequeña porción. Es un trabajo complicado, pero es todo un reto, porque todo eso que digo, desde lo meramente formal, lo material y lo interpretativo jurisdiccional, desde luego va a ser un reto que vamos a tener todos los días las y los juzgadores que estamos frente a frente a las partes, porque aquí ya se acabó el trabajo de escritorio en el cual yo tengo un expediente, yo resuelvo y de allá les va a notificar un actuario. Yo lo tendré que hacer frente a frente y asumir desde ese momento las consecuencias y la justificación de cada pequeña o grande decisión que vaya tomando en el proceso. Para mí esos son los principales retos, magistra. Muy bien, y finalmente, frente a estos retos, insisto, están personas altamente capacitadas como usted, pero no solamente esa capacitación a la que me refiero tiene que ver con lo académico o con todo lo que doctrinal que puedan conocer, sino justo detrás de esas togas hay personas altamente sensibles, con un alto compromiso social, con una percepción de la realidad actual, de la sociedad actual, a quien van a eventualmente a juzgar, que eso es lo que hace todavía mucho más valiosa la actividad que ustedes y la función que ustedes desarrollan. Están de frente a los justiciables, a metro y medio, dando no solamente la cara, sino dando razones y siendo empáticos. Evidentemente no se pueden alejar de la ley, no se pueden alejar de la Constitución, no se pueden alejar de los tratados internacionales, eventualmente de la interpretación que haga el máximo tribunal de ello. Sin embargo, sí pueden interpretar, sin embargo, sí pueden dilucidar si determinado criterio o no por las circunstancias particulares del caso concreto es aplicable o no, que eso no es lo mismo a desconocer la jurisprudencia, sino decir no es aplicable y se necesitan jueces con esta sensibilidad, con esta valentía, con esa visión
de querer cambiar al sistema jurídico y hacerlo mejor, que ese acceso a la justicia sea efectivo, que tengamos de verdad instrumentos, recursos que sean efectivos para las y los justiciables. Y ya para finalizar, porque ya estamos hacia unos minutitos de terminar el programa, ¿qué quiere usted compartir? Así el mensaje con el que quiera terminar esta charla y que seguramente la tendremos que tener, ampliarla en otros programas, señor juez. ¿Qué le quiere decir a las y los justiciables, a las y los profesionistas del derecho, ya sean litigantes, compañeros del Poder Judicial de la Federación, ya como un último mensaje por esta tarde? Híjole, qué responsabilidad la que me acaba de dar usted. Pero desde luego en su justa dimensión, en su muy justa dimensión, me gustaría expresar que por primera vez en lo que se refiere a los asuntos ordinarios, el Poder Judicial Federal y también los locales tienen juezas y jueces sociales cercanos a todas estas problemáticas porque lo conozcan o porque lo deban de conocer al momento. Experiencias que no se habían dado porque no existían estos procesos antes y que hoy la Constitución y la ley nos permiten llevarlos a cabo. El tener juezas y jueces sociales que están frente a frente con la sociedad nos permite conocer de primera mano sus demandas, sus exigencias, sus reclamos, y nosotros tenemos la gran responsabilidad de acercarles la justicia en en el aspecto que a cada quien le corresponda, desde luego, en la magnitud y demás. Sin embargo, este no es un trabajo solamente de juezas o jueces. Ahorita yo agradecía al trabajo que hacemos quienes estamos acá frente a una pantalla, pero reconociendo el trabajo que hay detrás. Es lo mismo en un tribunal y en cualquier otro foro donde nos encontremos, en cualquier otro trabajo. Detrás de la sentencia que dicta un tribunal hay horas y horas de trabajo del personal operativo, administrativo, técnico, quien está videograbando la audiencia y verificando que todo salga bien, que se escuche, que la parte que viene en silla de ruedas le asista, seguridad, la pueda incorporar a una sala, le facilitemos herramientas. Todo eso es justicia social, acercarlo a las personas y no tener solamente una ventanilla de ingresar documentos y otra de salida para irles a notificar lo que resulte. Y ese trabajo es de todas y todos. Es reconocer el trabajo de todos y todas las que operan este nuevo sistema de justicia laboral en el ámbito local, en el ámbito federal y con todas las funciones. Quien costura un expediente, quien lo digitaliza, quien emite una propuesta inicial, quien lo corrige, quien saca copias, quien va y notifica. Y ya quien hace una sentencia, dicta una sentencia en una audiencia, pues solamente es el resultado final de una serie de actos y de horas invertidas y sacrificios que le anteceden a muchas personas. Y esto desde el foro, bueno, desde el aspecto que se refiere al tribunal, el compromiso y la responsabilidad también debe de ser de todas y todos. El foro del litigio, el foro de la defensa pública, el foro de incluso las mismas personas justiciables, tenemos una gran área de oportunidad, una gran tarea para que la justicia laboral se redignifique y sean con el peso que amerita el hecho de decidir problemas de las y los trabajadores y sus beneficiarios o los asegurados y aseguradas, porque es pues es lo que nos da para vivir día a día nuestro trabajo, la seguridad social, etcétera. Entonces, el compromiso está desde también en el otro lado, como decíamos tradicionalmente, en el otro lado del escritorio, también corresponde al foro de litigio presentar cada vez mejor sus demandas, sin estos vicios, sin estas trampas, sin estas falsedades, y dejar de ver por el interés propio y tener como siempre qué es lo que debe de estar en el núcleo, en el centro, el derecho de la persona que está clamando justicia. Decíamos hace poco en un congreso nacional, la justicia centrada en las personas, no en el tribunal, no en el quien viene acá a defender, no el que viene acá a demandar, en la persona que está siendo objeto de una posible vulneración de sus derechos y amerita que se le repare con todas las características que va a tener esta persona. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Bueno, pues obviamente lo que hará el tribunal será una parte del pastel, lo que hará la defensa será otra, lo que hará el Estado será otro, etcétera, 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 ¿no? Las propias leyes, en fin.
todas y todos tenemos mucha tarea que hacer y creo que vamos por buen camino, pero nos falta muchísimo. Ya en 20, 30 años que estemos desde otro ámbito escuchando la justicia laboral, pues habremos sabido lo bien o mal que habremos avanzado, ya nos juzgará la historia. Pero de momento creo que con eso me quedaría. Reconocer el trabajo de todas y todos y también dejar la tarea que a todos nos corresponde, mejorar cada día la justicia laboral. Así es, estimado juez, que sepa la ciudadanía en estos momentos, y quiero aprovechar el espacio para hacer énfasis en ello, ¿no? En estos momentos de ataques, en estos momentos difíciles que está pasando la justicia en nuestro país, que sepan que hay un poder judicial de la Federación que a pesar de todo es independiente, que a pesar de todo es autónomo, que a pesar de todo, con los recursos que hay, con las carencias también que hay, que está trabajando y que está trabajando con personas, servidoras públicas, desde los oficiales administrativos, auxiliares, secretarias, secretarios, juzgadores, que estamos comprometidos para acercar la justicia a cada uno de las personas en este país y hacerla una justicia social y una justicia sensible y una justicia completa e imparcial, ¿no? Eso es muy importante y complemento ese mensaje que usted ya adelantó para cerrar este programa con esta otra conclusión. Muchísimas gracias, querido juez Antonio. No sé si el doctor Rafa Estrada o el doctor César Ruiz tengan, o alguien más tenga alguna pregunta que quieran plantear. Querido Rafa. Pues yo simplemente comentábamos aquí tras bambalinas, o sea, las bambalinas de ahora son los chats, que esto último que acaban de decir sus señorías, pues es oro molido, ¿no? Eso es justamente lo que nosotros como sociedad estamos ávidos de recibir de ustedes. Y qué bueno que lo tenga tan claro. Simplemente mi felicitación más amplia, con todo mi afecto. Gracias. César, te veo como que quieres No, preguntar. no, ¿cómo crees? Oye, no, pues es que cerraron muy bien que sería impropio extender ese cierre. Entonces yo me quedo más bien con preguntas que me sirven de pretexto para hacerles una cordial invitación a que tengamos otro programa. Eh, Me encantaría, sobre todo, o sea, dijeron cosas muy valiosas y créame que tengo aquí una lista de preguntas, pero a mí lo que me encantaría es que pudiéramos en algún momento hablar de este caso de la esposa y de la concubina, porque es un caso muy, muy interesante y es importante que la gente sepa, porque a veces creen los jueces son simples técnicos que aplican la ley. Y eso no es realmente la impartición de justicia, eso podríamos decir incluso que es relativamente sencillo de hacer, pero la impartición de justicia va más allá de eso. Y cuando ustedes son capaces de decir, a ver si es cierto, hay una figura que es de la esposa, el matrimonio, contrato solemne, bla, bla, bla. Cuando hay un matrimonio, hay un matrimonio vigente, no podemos hablar de una concubina. ¿Por qué? Porque la concubina no necesita que no haya un matrimonio. Sin embargo, ustedes trascienden de la letra de la ley, van hacia su espíritu y logran impartir justicia para que una persona que efectivamente merezca el amparo y protección de una pensión porque compartió su vida con otra persona, creo que ahí es donde vale la pena que la gente conozca esos casos y entienda realmente el valor agregado que tiene la labor de ustedes. Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos tener un programa de esos, o si de menos, pudiéramos tener el privilegio de ver la sentencia y agregarla a nuestra sección de tiempos de justicia de la revista Tiempo de Derechos, a mí me encantaría. Y les digo, son preguntas que tendría, pero que los dejamos para otra ocasión, porque el cierre de ustedes fue magnífico y yo solo me sumo a lo que hemos estado platicando en este programa en ocasiones anteriores. Los jueces federales son sin duda un baluarte de nuestro Estado constitucional de derecho. Es importante también que la gente entienda que los jueces no son los ministros de la Suprema Corte nada más. Ellos son 11 que son los que tienen en un órgano terminal, pero que la mayor parte del Poder Judicial se compone por jueces, magistrados, secretarios, actuarios, profesionales operativos, personas que sin tanta visibilidad en los medios de comunicación tienen una carrera judicial. A mí me encanta hablar con la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva, porque aparte
sabemos de su trayectoria que empezó en los escalones, o sea, la carrera, los jueces llegan ahí producto de una carrera judicial. Y gente como usted que empezó desde los escalones más bajos, le permiten conocer la función a fondo y por eso les permite que cuando llegan a estos puestos de decisión tengan la experiencia y los conocimientos necesarios para hacerlo de una manera que garantice que haya una verdadera impartición de justicia. Esos son realmente los miembros del Poder Judicial, son los que hay que apoyar, son los que hay que seguir defendiendo y pues incluso temas que han ocurrido en esta semana pues nos demuestran por qué es necesario que quienes lleguen a impartir justicia sean gente de carrera judicial, no improvisados, no políticos, no oportunistas, sino gente que efectivamente tiene como único fin y sueño la impartición de justicia. Entonces celebramos que ustedes estén aquí con nosotros. Esperamos que con estos ejercicios llegue a haber más difusión de sus sentencias para que así la gente se dé cuenta y o conozca o tenga más presente pues la importancia de la labor de ustedes en la vida cotidiana. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias, doctor Estrada. Como humilde, como siempre, el doctor, es interesante tenerlo en estos programas también, como en todos, pero en este en particular porque pues él ayudó al diseño de muchos de las reglas que ayudaron a la implementación de la reforma en materia Es. laboral. Así Este, es. ¿Cómo olvidar esos trabajos en su momento desde la escuela judicial que tuve el honor de compartir con mi querido doctor Rafa Estrada? Así es. Entonces, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias Oli, muchísimas gracias Susi, muchísimas gracias Rafa Barba también. Y pues al público, como siempre, nada más les recordamos que lo invitamos a nuestro programa la próxima semana, que será en materia penal, y que este programa lo podrán ver en nuestro canal de YouTube el día de mañana, y pueden estar pendientes de todos nuestros próximos eventos en nuestras redes sociales. Le regresamos los micrófonos, magistrada, porque pues hay que cerrar con broche de oro. Ay, muchas gracias. Pues ya está dicho todo. Al contrario, la agradecida siempre seré yo con todos ustedes que nos cobijan en este espacio de difusión. Y por supuesto con nuestro invitado. Muchas gracias, querido juez Antonio. Ha sido un placer escucharte, aprender de ti y sobre todo transmitir este mensaje tan importante a todas y todos a quienes nos escuchan. En nombre de la fundación, así como del lado de la revista Tiempos de Derecho, pues te doy también nuestro agradecimiento y el reconocimiento que en breve también se te hará llegar de forma física, pero por el momento te lo enviamos en esta vía electrónica. Muchísimas ¿No? gracias, maestra. Así es. Y por supuesto queda pendiente, si tú nos aceptas otra vez la invitación, queda pendiente otra plática con el tema que tú quieras, porque sin duda seguiremos platicando cosas súper interesantes desde tu experiencia en esta materia tan linda como es la materia del trabajo. Con Muchísimas mucho gusto, será un gracias. gran honor. Gracias. Gracias. Y pues gracias a todas y todos, amigos, Rafa, César, Olivia, Susi, Rafa, que está también tras de cámaras. A todos, gracias.